Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Espero que hayan pasado una excelente semana de vacaciones, que hayan descansado y que estén con las pilas todas muy cargadas para el último tiempo que nos queda de clases de este año escolar. Vamos a entrar al mes de octubre, nos van a quedar aproximadamente 3 meses de clase, octubre, noviembre, diciembre, 2 meses y medio, 3 meses de clase, muy poquito para que terminemos de la mejor forma este año escolar. ¿Ya? Como es costumbre, vamos a empezar nuestra clase con una pequeña oración, así que les voy a pedir que ustedes en sus casitas junten sus manos para que iniciemos. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por habernos permitido pasar unas fiestas agradables, muy bonitas con nuestra familia, haber compartido con ellos, haber disfrutado y porque pudimos descansar también de todo este año tan estresante que hemos tenido. Quiero agradecerte porque mantienes a toda mi familia, a todos los seres queridos que yo tengo con salud y porque nos has cuidado y protegido hasta el momento. Que te quiero pedir que nos sigas cuidando y protegiendo a mí, a mi familia, a mis profesores, a la familia de mis profesores, a mis compañeros, amigos y sus familias también. Ayuda a toda la gente que lo necesita para que podamos salir adelante de esta situación y todo vuelva a la normalidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos, esa fue la oración del día de hoy. Esta semana nosotros vamos a empezar con la fortaleza del carácter, soy entusiasta, y la frase que nos va a caracterizar hoy día es: exploro, investigo y hago preguntas para entender mejor. Esas son las personas entusiastas. Ustedes son todos muy entusiastas, siempre preguntan y tienen ganas de aprender mucho más. Hay veces incluso que ustedes me dejan con algunas preguntas dudando de que si poder responderles o no, porque no sé si es lo correcto o no, o si van a quedar satisfechos. Y eso a mí me gusta. ¿Por qué? Porque me indica que ustedes quieren aprender cada día más. Y eso es lo que hacen las personas entusiastas. ¿Ya? Así que los invito a seguir así todos. Normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases. Se les va a esperar 5 minutos y si no llegan a la hora no van a poder ingresar y van a quedar ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto todas las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases o tener mascotas o juguetes en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado, con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y por último, 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. Activando conocimientos previos. Ya como pasó una semanita en que no tuvimos clases, vamos a ver un pequeño video en el cual ustedes van a activar los conocimientos que tenían respecto a la última clase que vimos, que fueron sobre los tipos de movimientos que experimentan las placas tectónicas. ¿Ya? Quiero que recordemos los conceptos estudiados en la clase anterior y luego observen el video y reflexionen en torno a él. Tomen nota si es que quieren, se los recomiendo, ya porque les va a servir para que ustedes vayan acordándose de la materia. Luego vamos a responder algunas preguntas que yo les voy a plantear, ¿ya? Este es el video. Mucha atención. Tercera parte. Como vimos en el video anterior, bajo nuestros pies se encuentran las placas tectónicas. Las placas interactúan entre ellas de distintas maneras. La primera es de manera divergente, esto es, cuando las placas se separan entre sí, creando valles y la aparición de nueva corteza terrestre gracias a erupción de magma. El siguiente modo de interacción es el movimiento de manera convergente, que es cuando las placas chocan entre ellas por moverse en sentidos opuestos. Esto genera nuevas montañas y relieves. Al moverse en contra, una de ellas se hunde por debajo de la otra, generando el fenómeno llamado subducción. Por último, el movimiento transformante ocurre cuando las placas se mueven de manera paralela en direcciones distintas, es decir, rozándose pero no chocando entre ellas. Esto genera los fenómenos llamados fallas, como por ejemplo la falla de San Ramón. Esta cruza la ciudad de Santiago por el lado de la cordillera. De haber un fuerte movimiento transformante de placas, la Tierra se separaría y separaría la ciudad consigo.
Perfecto, entonces vimos en este video que hay tres tipos de movimientos que realizan las placas tectónicas. Uno está el movimiento divergente, que es cuando las placas se separan entre sí, ¿cierto? Otro es el movimiento convergente, que es cuando las placas chocan entre sí y una pasa por encima de la otra generando, ¿cierto? Lo que son los temblores, los terremotos. Y tenemos la otra que es la deslizante, ¿cierto? Que es cuando las placas se topan, ¿cierto? Pero no chocan completamente y se deslizan una a otra, una va hacia arriba y la otra hacia abajo. Ahora, ¿qué movimiento ejercen las placas tectónicas de la costa chilena? En la en la costa chilena nosotros tenemos la placa tectónica de Nazca y la placa tectónica de Sudamericana, ¿ya? Y aquí el movimiento que se genera es un movimiento de tipo convergente. ¿Por qué? Porque estas dos placas chocan, en donde el cual la placa de Nazca choca y pasa por debajo, por lo tanto, la sudamericana pasa por encima de esta placa de Nazca, ¿cierto? Provocando terremotos, tsunamis, al estar en la costa, ¿cierto? Se provocan tsunamis, maremotos. Esto quiere decir que la placa de Nazca y la placa sudamericana, de Nazca y la sudamericana, chocan entre sí, hundiéndose la placa de Nazca se hunde por debajo de la sudamericana. Este choque genera grandes cambios en la superficie de la Tierra, como por ejemplo sismos, que son los temblores o terremotos, erupciones volcánicas si es que hay un volcán cerca, maremotos si es que se produce en el mar, tsunamis también si se produce en el mar. Ahí está el ejemplo de cómo se produce el choque convergente. Las líneas rojas representarían, ¿cierto?, la placa de Nazca y las líneas azules representarían la placa sudamericana. En relación a esta actividad, reflexionemos. ¿Cuáles son las placas tectónicas que se encuentran en las costas chilenas? Hay dos. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de movimiento realizan las placas tectónicas? Son tres tipos de movimientos. ¿Cuáles son esos? ¿Y qué tipo de movimiento realizan la placa de la costa chilena? Observen las siguientes imágenes, reflexionen en torno a ellas y luego respondan las preguntas planteadas por el profesor. Miren acá, hay una persona, ¿cierto?, que está mostrando una bandera. Fíjense en el fondo de esa imagen y fíjense en la imagen que está abajo, ¿ya? En relación a estas imágenes, reflexionemos. ¿Qué recuerdos tienen del terremoto del año 2010 o de algún sismo que ustedes hayan vivido? Porque quizás ustedes no estaban vivos o eran muy pequeñitos para recordar el año 2010 cómo fue el terremoto. ¿Qué se mueve durante un sismo? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Se mueve el piso que estamos nosotros pisando o las placas tectónicas? ¿Qué se mueve? ¿Por qué en Chile ocurren tantos sismos o temblores? ¿Por qué creen ustedes? Chile es un país sísmico. De hecho, el terremoto más grande de la historia ocurrió en el año 1960 en nuestro país, en la ciudad de Valdivia, y su magnitud o su grado de destrucción fue de 9,5 grados Richter. ¿Ya? Clase de hoy día, lunes 20 de septiembre del año 2021. El objetivo de la clase es explicar que el movimiento de las placas tectónicas pueden generar sismos que cambian la superficie de la Tierra. Subrayan el objetivo y ahí están los datos de la clase de hoy, clase número 3 de la unidad o módulo 4. Observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella y luego respondan las preguntas planteadas. Miren acá. Acá yo tengo una imagen donde me está mostrando el planeta, ¿cierto? Y abajo y aparece una flecha que me está indicando dónde está Chile y abajo me hace una imagen aumentada de la placa de Nazca y de placa sudamericana, es decir, las placas tectónicas que están en la costa de Chile, ¿ya? En relación a esta imagen, a lo largo de la costa chilena se encuentran dos placas tectónicas que son la placa de Nazca, ¿cierto? Que es esta que está aquí, la placa de Nazca, y la placa de Sudamérica o sudamericana, que es la que está acá. Estas están chocando una con la otra. Si ustedes se dan cuenta, una va hacia allá, ¿cierto? Y la otra viene hacia acá y están chocando una con la otra. Cuando las placas se han empujado por mucho tiempo, en cierto momento esta fuerza, la fuerza que están ejerciendo las dos placas al chocar, rompen las rocas de esta placa y ocurre un temblor o sismo, ¿ya? Desde el punto donde se rompen las rocas de las placas salen ondas, ¿ya? Desde este punto empiezan a salir ondas. Una onda aquí, otra acá, otra onda acá, y otra onda acá, y otra acá, y se siguen generando ondas, y se sigue generando ondas, y sigue generando ondas, y así sucesivamente, ¿ya? Estas ondas se llaman ondas sísmicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las que producen los sismos. Ondas
sísmicas. Ahí está, ondas sísmicas, ¿ya? Ahí no me quedó muy bien la letra, pero esas son las ondas que generan los terremotos o los sismos. Estas ondas son las que sentimos cuando está temblando y como el temblor es tan fuerte o sismos se sienten, por ejemplo, si un sismo ocurre en la ciudad de Concepción, al expandirse en ondas sísmicas, empieza una, después otra, después otra, otra. El movimiento de ese temblor que ocurrió en Concepción se puede sentir en lugares mucho más lejanos dependiendo de la magnitud del sismo, ¿ya? Si el terremoto es muy grande, se puede sentir incluso en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Arica, de Iquique. Si el terremoto es pequeñito, se puede sentir en ciudades más cercanas, Los Ángeles, Chillán, por ejemplo. Elementos de un sismo. Un sismo presenta tres elementos que son los más conocidos. Primero está el hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? Literalmente, hipocentro significa bajo el centro, ¿ya? Es el lugar del interior de la Tierra donde un terremoto se origina, dando lugar a las ondas sísmicas. También tenemos las ondas sísmicas, que son las ondas que viajan a través de la Tierra y pueden atravesar tanto la Tierra como el agua. Y también tenemos el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra que está directamente por encima del hipocentro. Y la fuerza de un terremoto puede ser medida por los sismógrafos, ¿ya? Aquí yo tengo una imagen, miren, el hipocentro, punto, ¿cierto? Rojito que está ahí, hipocentro, que es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Después, hacia arriba, ustedes se dan cuenta que hay una línea, ahí, esta línea, y aquí es donde se empiezan a producir las ondas sísmicas, también en el hipocentro. Fíjense, aquí hay uno chiquitito, después otro más grande, después otro más grande, después otro más grande, y se siguen sucediendo. Si ustedes se dan cuenta, en el principio, en la superficie, acá no había ninguna casa, ninguna estructura, nada, pero más lejos habían unas casas, y fíjense, si estas ondas sísmicas se siguen alargando, ¿qué va a pasar? Va a llegar a tocar la ciudad. ¿Qué creen ustedes? Va a llegar. Por eso las ondas sísmicas, dependiendo de la magnitud del terremoto, pueden alcanzar largas distancias o una corta distancia, ¿ya? También tenemos el epicentro. ¿Cuál es el epicentro? El epicentro es el punto de la superficie que está por encima del hipocentro. El hipocentro está acá, el epicentro es el que está aquí arriba. O sea, epicentro sería este de acá. Y por último están las ondas sísmicas que están ahí señaladas, ¿cierto? ¿Y cuáles son los elementos que nos pueden medir la fuerza de un terremoto? Son los sismógrafos. Ahí está, se los presento, ¿ya? Estos elementos, por ejemplo, cuentan con tres partes. Un resorte, ¿cierto? Esta marca que es un peso y aquí hay un papel. Cuando hay un movimiento de la Tierra, ¿cierto? Este peso se va moviendo y dependiendo del tamaño de la línea van diciendo, va aumentando, va disminuyendo. Por ejemplo, en un principio empezó despacito, después siguió un poquito más, después ya la línea se hizo más grande, el terremoto es grande, después bajó su intensidad, después subió y después siguió bajando o sigue subiendo dependiendo de cómo se mueva este peso que tenemos ahí. Actividad número 1, práctica guiada. Observen la actividad que realizará el profesor. Reflexionen al respecto y tomen apuntes si es necesario. Les voy a presentar aquí mis placas. Placa de Nazca, placa sudamericana. Materiales a utilizar. Pluma Bic, como ustedes acaban de ver, ya, la pluma Bic. Y un cuchillo cartonero. Miren acá, procedimiento. Primero, tomo el cubo o el pedazo de pluma Bic y con un cuchillo lo corto en forma diagonal. Aquí está. El cuchillo lo corté yo en forma diagonal. ¿Ya? Lo corté en forma diagonal. 2. Escribo una N por Nazca en una parte del cubo. N de Nazca, no sé si alcanzan a ver ahí. Ahí se ve N de Nazca y una flecha. Y en la otra parte coloco una S de Sudamericana. ¿Ya? 3. Ubico ambos pedazos con los bordes rugosos topándose sobre una mesa lisa. Aquí no tengo una mesa muy amplia, pero lo voy a colocar acá. Acá están, topándose. ¿Ya? Ahí lo pueden ver ustedes. Nazca y Sudamericana se están topando. Empuja suavemente un pedazo de pluma Bic contra el otro como se está indicando en las flechas. Una flecha hacia allá y otra flecha hacia acá. Suavemente, ya, ahí está. Perfecto, ahí, súper. Al comienzo los pedazos se adhieren un poco, ¿cierto? Se adhieren, se pegan. Y continúo empujando con más fuerza un pedazo sobre el otro. Continúo. Miren aquí lo que sucede cuando continúo yo con más fuerza.
¿Qué pasa con esto? Miren, fíjense. ¿Qué pasó? ¿Quedaron a la misma altura? ¿O se rompió la placa? ¿Qué habrá pasado? Y si se rompe la placa, ¿qué pueden originar? Entonces, ahí está. En relación a esto que acabamos de ver acá, ¿ya? Dice, observen el siguiente video que les va a aclarar más el experimento que acabamos de hacer, ¿ya? Les va a aclarar aún más. Miren acá. Atención. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas, de un promedio de 70 kilómetros de espesor, que flotan en un océano de roca líquida, conocido como magma. Estas placas, llamadas tectónicas, llevan moviéndose millones de años. Y han dado la forma a la superficie de nuestro planeta. Normalmente estos movimientos son imperceptibles. Pero en algunos casos, las placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra, impidiendo su desplazamiento. Cuando esto sucede, comienza a acumularse gran energía, la que en algún momento se libera. Esta liberación de energía acumulada es la que se denomina sismo o terremoto. Los bordes de estas placas se denominan fallas. Y es sobre estas fallas donde se origina el 90% de estos fenómenos. Todo terremoto tiene un foco, que es el punto en la profundidad de la Tierra donde se libera la energía, y un epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el foco. Los terremotos se miden habitualmente utilizando dos escalas, la escala de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter se basa en el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma exponencial. De manera que cada punto de incremento puede significar un aumento de energía 10 o más veces mayor. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 3 no es percibido por la gente. Uno de 8 o mayor causa daños catastróficos. La escala de Mercalli no se basa en los registros sismográficos, sino en el daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. Una magnitud de grado 9 de esta escala considera grandes daños en edificios, derrumbes parciales y pánico generalizado. Cuando un terremoto tiene epicentro en el océano, este provoca enormes movimientos de agua, llamados tsunamis. Los tsunamis son enormes olas que pueden viajar a más de 600 kilómetros por hora. En alta mar, la altura de la ola es pequeña. Pero cuando llega a la costa, al encontrar profundidades menores, puede alcanzar alturas de 30 metros o más. Los tsunamis están formados por varias olas, que llegan separadas entre sí por unos 15 a 20 minutos, causando devastación y muerte en las costas donde golpea. El terremoto registrado más importante de la historia ocurrió el 22 de mayo de 1960, en la localidad de Valdivia, Chile, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. Somos explainers. Explicamos todo. Ya, muy bien. Entonces, en relación al video y al experimento que nosotros acabamos de hacer, según el experimento realizado, ¿cuándo ocurre un sismo o temblor en la corteza terrestre? Cuando las cortezas, o cuando, perdón, las placas tectónicas se separan, cuando se deslizan o cuando chocan una con la otra. ¿A qué se debe que un temblor o sismo que ocurre en Concepción se pueda sentir en Santiago? ¿A qué se debía a lo que empezaba de chiquitito y después se agrandaba y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía? ¿Cómo se le llamará eso? En relación a eso, miren este video que les voy a presentar. En relación a este video, que fue bien cortito, dice, ¿dónde nace la onda que genera la gota de agua? ¿Dónde nace? ¿Dónde cae la gota? ¿En el centro? ¿O al final dónde? ¿Hacia dónde se dirigen las ondas producidas? ¿Se dirigen hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro o hacia todas partes? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿a qué se debe que un temblor o sismo que ocurre en Concepción se pueda sentir en Santiago? ¿Debido a qué? Analicemos la siguiente imagen. Miren, acá yo tengo placa de Nazca, que está acá, y placa sudamericana, que está acá.
Como hacen un movimiento convergente, la placa se dirige una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha y chocan entre sí. ¿Qué pasa cuando chocan? Se generan ondas, ¿ya? Epicentro es este puntito que está aquí, ¿cierto? Y se generan las ondas sísmicas. Entonces, ¿cómo se transmite un temblor? ¿A través de qué se transmite el temblor? A través de las ondas sísmicas. ¿Por qué puedo percibir un sismo que ocurre en otro lugar? ¿Debido a qué? ¿Cómo se transmite el temblor? Debido a las ondas sísmicas. ¿Ya? ¿Qué cambios produce un sismo, temblor o terremoto? Miren estas imágenes. Ahí hay una iglesia, ¿cierto? Antes de un temblor y aquí está después de un temblor. Miren acá una imagen, una ciudad antes de un temblor o terremoto y después de un temblor o terremoto. Esta igual, miren, una ciudad antes y después. Miren esto acá, un terremoto que ocurrió en el océano. Antes, esta es la que estaba antes del terremoto, ¿cierto? Del temblor que ocurrió en el océano. Y esta es la que quedó después, ¿ya? Cuando ya ocurrió el terremoto en el océano, hubo un tsunami y el tsunami arrasó con todos estos árboles y quedó así. Antes, como están los árboles, y después, cómo quedó ese lugar. Y aquí hay otro que dice, la Catedral Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Antes del terremoto era así, y después del terremoto quedó así, o sea, hubo un terremoto y perdió una estructura. ¿Ya? Esta es la parte como queda después. Actividad número 2, práctica independiente. Completen de manera individual las actividades número 2, 3, 4 y 5 del CT que aparecen en la página número 8 y 9. Se revisará en conjunto. La actividad 2, tienen que primero leer este texto. ¿Ya? Lee la siguiente explicación de la actividad y responde. La rotura repentina de la espuma o plumavit es semejante a un sismo o temblor. Igual que lo observado en la espuma o plumavit, las placas tectónicas hacen fuerza una con la otra. Al comienzo están en contacto ejerciendo fuerza y luego en algún punto se rompen, igual que la espuma o el plumavit, y salen pedazos más chicos. Esto mismo sucede en las placas. En algún punto de las placas, estas se rompen y se forman rocas más pequeñas. Esta rotura repentina de las placas es un sismo o temblor. ¿Qué ocurre al empujar ambos trozos de espuma o plumavit uno contra otro? ¿Qué ocurre? Si estuviéramos nosotros, hagan de cuenta que estos trozos de plumavit son placas tectónicas. ¿Qué pasa al estas placas tectónicas o trozos de plumavit chocar unos con otros? ¿Y cómo se parece este modelo a lo que ocurre en la placa de Nazca y la sudamericana? Yo lo expliqué en la parte donde lo expliqué con estos modelitos, ¿ya? Placa de Nazca, placa sudamericana. ¿En qué se parece? Recuerden ustedes cómo es el movimiento de la placa de Nazca y la placa sudamericana para responder esto. 3. En la siguiente ilustración, escribe placa de Nazca, placa sudamericana y colorea de color rojo las ondas sísmicas que parten del lugar donde se rompen las rocas de estas placas. Corresponde al punto negro en la imagen. ¿Ya? Aquí está el epicentro y ustedes aquí tienen que determinar con color rojo cuáles son las ondas sísmicas y aquí en los cuadrados que están con un color blanquito, cuál es la placa de Nazca y cuál es la placa sudamericana. Y después tienen que definir un sismo ocurre. ¿Cuándo ocurre un sismo? Cuando dos placas tectónicas se separan, cuando dos placas tectónicas se deslizan entre sí o cuando dos placas tectónicas chocan entre sí. 4. Responde. ¿Qué ocurre cuando las placas acumulan mucha fuerza y se rompen porque chocan una con la otra? ¿Qué ocurre? B. ¿Cómo se desplaza el movimiento sísmico por la corteza terrestre? ¿A través de qué tipo de elementos que tiene un temblor? ¿Cuál es ese elemento que hace que un terremoto se sienta en Concepción y también en Santiago o en Iquique o en Argentina? Si yo vivo en Santiago, ¿por qué siento un temblor que ocurre en Valdivia? 5. Dibuja cómo puede cambiar un lugar antes y después de un sismo. Antes de un sismo dibujen y después de un sismo dibujen. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Por qué ocurre un sismo? ¿Qué cambios produce un sismo? ¿Y por qué un sismo que ocurre en Santiago se puede sentir en Concepción debido a qué? Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido y una vez que terminen le sacan una foto y me lo envían para yo poder revisarlo. Este es el ticket.
Al modelar un sismo en la clase, lo que yo hice con el Plumavit y lo que también vimos y complementamos con el video, ¿qué representa el contacto del pedazo N, que es la placa de Nazca, con el pedazo S, que es la placa sudamericana? ¿Qué representan? ¿Ya? Y dos, un sismo ocurre, y acá aparecen dos opciones. Un sismo ocurre cuando las placas tectónicas se separan una de la otra o las placas tectónicas chocan una con la otra. Ahí ustedes tienen que elegir una de las dos opciones, la opción A o la opción B que están aquí, ¿ya? Y ese es el ticket de salida y esa es la clase de ciencias naturales del día de hoy. Una clase bien divertida, ¿cierto? Muy, muy interactiva y en la cual espero que hayan comprendido todo, pero si no comprendieron algo, les quedó alguna duda, no duden en hacérmelas, ¿ya? Porque yo estoy dispuesto a aclararle todas sus dudas, ¿ya? Eso ha sido todo. Un abrazo, cuídense mucho, un beso y nos vemos en la clase del día martes de lenguaje y comunicación. Chao, chao.